Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Alternativas de hoy viernes 26 de julio del 2024. Les saluda Dayana Oreña Solís, parte del equipo de Alternativas y de esta sección que se llama Realidad Nacional. Agradecemos a Erika Álvarez el aporte para hacer posible el panel de esta noche con tres personas a quienes ya casi les vamos a dar la bienvenida y a quienes agradecemos, por supuesto, desde ya su participación en este espacio. Esperamos que las personas que nos acompañan cada viernes puedan seguirnos durante las siguientes 2 horas de transmisión o también recordarles que pueden seguirnos a través de el Facebook Live de Alternativas. Pueden escucharnos en algunas radios digitales como Radio Guanacaste, Radio Soberanía y Radio Revolución. Asimismo, este programa se retransmite los sábados a las 10 de la noche por la 107.1 FM Radio Actual. Entonces, esperamos que ustedes pues, puedan acompañarnos y si no, que nos escuchen en algún otro momento y puedan también compartir este contenido con otras personas. Recordarles que pueden dejar sus comentarios a través del Facebook Live de Alternativas y si tienen preguntas o algo que quisieran aportar al tema de esta noche, serán bienvenidas. Contarles que hemos preparado un programa titulado ICE, Historia de un asedio, a propósito de el proyecto de ley que se estudia actualmente en la Asamblea Legislativa, el 23.414, sobre la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Entonces, a partir de ese expediente, pues es que surge el interés de hacer este programa, que va un poquito más allá de solamente pues el tema de la ley, pero que es lo que nos compete en este momento también. Y importante, es muy importante que las personas que nos escuchan pues sepamos, conozcamos de dónde viene este tipo de iniciativas, ¿verdad? El programa Alternativas es un programa autogestionado por un grupo de personas interesadas en llevar contenido distinto a la sociedad costarricense y se rige por el lema de pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Vamos a darle seguidamente la palabra a cada uno de nuestros panelistas para que hagan su presentación y así ustedes pues, puedan identificarlos. Voy a dar la palabra primero al señor Ricardo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Dayana, por este espacio tan importante. Me parece que este tipo de espacios ayudan muchísimo a comprender cuál es la realidad, no solamente actual, sino pasada, ya que el programa se llama Historia de un asedio, del ICE, qué es lo que se ha vivido en ciertos momentos y también hacer esa reflexión histórica también de las luchas que se han dado en relación con la defensa de la institución. Saludarla a usted, saludar a Osvaldo Durán y a Sergio Ortiz. Ellos los he escuchado en varias oportunidades y dominan de una manera muy completa el tema de la ley 414 y no dudo que van a hacer una presentación muy importante sobre el tema. Eh, bueno, como usted ya dijo, mi nombre es Ricardo Segura. No trabajo, colaboro con el bloque unitario sindical y social y soy integrante de la Comisión Nacional de Enlace, que ese es un tema que podríamos ver más adelante. Eh, el trabajo que yo hice es precisamente para observar algunos momentos complicados en la historia del ICE en relación precisamente con el ataque que sufrió en su momento para dar el servicio de la telefonía celular, servicio que fue abierto a raíz del Tratado de Libre Comercio, pero que todavía el ICE maneja un importante mercado. Y voy a tratar también un tema donde el ICE sufre un ataque devastador, especialmente en la década, en la administración Figueres Olsen, cuando se hace una modificación tarifaria que favoreció a los generadores eléctricos privados y que casi lleva a la quiebra del sector eléctrico. Igual si me da tiempo haría una presentación muy rápida sobre la campaña que se dio
en, también en la administración Figueres Olsen, precisamente para vender los activos del Estado, argumentando el problema de la deuda interna. Entonces, un poco por ahí iría mi participación eh, con un archivo que voy a presentar ahora para ir barriendo esos temas. No sé si hasta ahí eh, me presento. Gracias, Ricardo. Sí, Claro sí. que sí. Todos esos temas, ¿verdad? O sea, Ujú. siempre nos hacen cortitas estas 2 horas porque hay todo de qué hablar. Bueno, vamos a darle la palabra a Sergio. Adelante. Saber qué se nos hizo Sergio. Ahí está. Soy- Bueno, buenas tardes a usted, Dayana, a los compañeros Ricardo Segura Bayar y a don Osvaldo Durán. Un placer estar aquí acompañándolos a ustedes en este panel, en el cual vamos a hablar y tratar de comentarle a los escuchas, a los que nos sintonizan en redes sociales y en radio también, qué quiere o qué se pretende con este proyecto de ley 23.414, mal llamado proyecto de armonización del sector eléctrico nacional. Entonces, trataremos de hacer una presentación muy sencilla, a pesar de que es un proyecto de ley sumamente técnico y que también tiene muchos vacíos. Entonces, tampoco este proyecto sea muy claro, así que trataremos de hacer eso y muchísimas gracias por la invitación y estamos disponibles para donde nos quieran invitar a ir a llevar este mensaje para que la gente y la ciudadanía se informe y que desarrolle todavía más ese pensamiento crítico que ocupamos tanto en esta sociedad costarricense para ver si acaso logramos mejorar como país y reforzar y rescatar las instituciones y la separación de poder. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos esta noche y ¿verdad? Aceptar ser parte de este panel para hablar de esto y, por supuesto, tu anuencia a seguir pues llevando este mensaje a diferentes comunidades. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Sergio, a Osvaldo. Adelante, Osvaldo. Bueno, muy buenas tardes, Dayana. Eh, un placer estar con ustedes el día de hoy aquí. Bueno, la verdad es que es un honor estar con Ricardo y con Sergio nuevamente. Y digo que es un honor porque en realidad este es un asunto que sé que los dos han estudiado muchísimo y todo lo que nos van a aportar, yo sé que es de una utilidad total eh, para quienes vamos a estar en el programa y para quienes puedan escuchar después lo que se va a hablar hoy acá. Hay muchas preguntas que se pueden hacer alrededor de este proyecto de ley. eh, que yo, si tengo que decir algo introductorio, diría que es el peor proyecto de ley que se ha presentado en el país en contra del ICE. Eh, en toda la historia porque resume prácticamente que todos los proyectos anteriores enfilados casualmente, primero a debilitar de distintas maneras, pero este es ya busca hacer la estocada final, la muerte del ICE, por decirlo así. Eh, este proyecto mezcla un ingrediente o suma un ingrediente que es fundamental en el proceso de dañar y de descomponer el ICE, que es el mercado eléctrico centroamericano, regalárselo, literalmente regalárselo a los generadores privados y decir una idea que no se va a desarrollar, no la voy a desarrollar en este foro, pero aquí se está con este proyecto intentando consolidar un proyecto que se viene manejando desde los años 90 también a todo nivel centroamericano y mesoamericano, que es un tipo de integración eléctrica entre muchos otros proyectos energéticos que lo que busca es efectivamente ampliar la participación privada y regalarle lo que son servicios públicos y servicios sociales de los países nuestros a generadores privados de electricidad, tanto nacionales como transnacionales. Entonces, es un tema muy serio y decirle a la gente nada más que es realmente importantísimo hablar sobre esto porque este país no se puede comprender sin la existencia del ICE, de las universidades públicas, de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque son tres de los pilares fundamentales sobre los que se ha creado la sociedad costarricense que estamos perdiendo desde hace ya 40 años. Vamos a hablar un poco de algunos aspectos del proyecto para entenderlo en ese contexto. Muchísimas gracias, Osvaldo, igualmente
acompañarnos esta noche. Sé que todas las personas que vamos a escuchar este programa, pues vamos a aprender muchísimo y vamos a salir, ¿verdad? Esperemos con un poquito más de esa conciencia que necesitamos para defender lo que tanto ha costado tener y, y que no sea, ¿verdad?, regalado así como quieren muchos. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Ricardo, que es con quien vamos a comenzar el tema esta noche. Adelante. Sí, voy a subir un archivo para ir siguiendo más o menos con detalle algunas cosas que sucedieron. Me atengo mucho a lo que dice Osvaldo en el sentido de que el país está realmente sufriendo un ataque central, un ataque brutal, diría, a las instituciones que son emblemáticas como son la Caja, el ICE y las universidades, y que son uno de los pilares centrales de la vida política de este país. Y, pero, y en relación con lo que menciona también, hacer la advertencia en el sentido de que efectivamente las mismas presiones que hoy se están haciendo para entregarle a los generadores privados toda la actividad eléctrica de este país, se han hecho a lo largo de los últimos 40 años para entregar otras actividades como la telefonía celular, que fue abierto un segmento con el Tratado de Libre Comercio. Pero es importante conocer porque esos detalles históricos, porque son precisamente ellos, los mismos agentes, por llamarlo de alguna manera, los que se mueven precisamente para obtener esos beneficios que son gigantescos y trasladarlos al sector privado. Eh, entonces aquí, déjame ver. Ajá. ¿Se ve la presentación ahí? Sí. Sí, ahí la estamos viendo. Ajá, le puedes dar ahí presentación con diapositivas. Ajá. Mm, Estoy, Si quiere, devuélvase ahí en la flechita. Ajá. ajá, aquí es en inicio, ¿no? En presentación con diapositivas, donde Aquí estabas antes. Ah, o no. aquí. Eh, o puedes irte hasta ahí, ajá. Aquí, Dale desde el principio. ¿Por qué será que no no? lo, no lo, no lo. O dale desde ahí, a ver, desde la diapositiva actual. Ah, ya sé, Ricardo, puedes ir Sí, a donde está el dibujito de que hay como un disquete arriba, donde está el disquetcito como morado, arriba, ajá, y sigues ahí, hay un cuadrito que tiene como un triángulo, el cuadrito que tiene como un triángulo ahí mismo, ahí arriba donde estabas. espérate para ver, es que no logro montar Sino, abajo, en la esquina inferior derecha. ajá, Ajá, decime, más a la izquierda, más a la derecha. En el cuarto simbolito que tiene ahí, a la derecha más, acá, Que el que sí. sigue. este, Ajá. ac- No, no lo está cargando. Entonces mejor lo presenta así. Igual se ve sí, bien. sí, está perfecto. Bueno, eh, tomando en cuenta el nombre del programa y un poco también para repasar esa ofensiva que se ha hecho sobre el ICE a lo largo de estos últimos 40 años, tenemos que efectivamente ubicarnos en el contexto que había en ese momento. Es decir, estábamos en, 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 en los años 80, cuando los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, arrancaron con todo el tema de los programas de ajuste estructural, ¿verdad? Y que eso modificó drásticamente todo el panorama económico y político en nuestro país. Solo como para ubicar ese marco histórico, recordemos que
el programa de ajuste estructural 1 se aprobó en administración Monge Álvarez, era en 82-86. El programa de ajuste estructural 2 en administración Arias Sánchez, 86-90. Y el programa de ajuste estructural 3 en administración Figueres Olsen. Entonces ya tenemos más o menos un cuadro muy claro en cuanto a las intenciones de todos estos sectores, precisamente para entrarle de lleno a todo el tema institucional y al tema de los servicios públicos, ¿verdad? En general, eh, en general los programas de ajuste estructural eh, eh, actúan sobre dos ejes centrales, que son la reforma del Estado, ¿verdad? Muy simplificado, y la reestructuración del aparato productivo. Sobre eso más o menos se centró. Y en relación con el Estado, la reforma propiamente del Estado implicaba también la venta o apertura de las instituciones públicas, especialmente las estratégicas, ¿verdad? En este caso, el ICE era una institución y sigue siendo una institución estratégica, y sobre eso precisamente pusieron la mirada los sectores que efectivamente querían esos servicios, especialmente un servicio de esos, que era la telefonía celular. Es decir, la telefonía celular tal y como la conocemos hoy, en los 80, específicamente más o menos como en el año 33, 83, apenas era una iniciativa en este país, ¿verdad? De hecho, en el año 83, un poco para ubicarnos, todavía la celular no estaba operando en este país. Sin embargo, ya había intenciones del ICE, y aquí pongo énfasis en esto: a ICE nunca le interesó desarrollar la telefonía celular, nunca, ¿verdad? Todas las direcciones o las iniciativas que se dieron por parte de el Consejo Directivo del ICE siempre fueron orientados a precisamente entregar ese negocio a los sectores, a la empresa privada. De hecho, para ubicarnos en ese periodo y un poco enmarcar lo que hemos hablado sobre el tema del asedio, aquí empieza un asedio fuertísimo, una presión enorme sobre el ICE para que efectivamente entregue la telefonía celular, que tiene que ver con un segmento del espectro. Y es precisamente, hay dos empresas norteamericanas que entran a negociar con el ICE en relativamente buenos términos para el ICE. Digo buenos términos en el sentido de que para lo que había o lo que se estaba manejando, que eran la CCI, que era la Communication Corporation Internacional, y otra empresa que no la tengo aquí, pero la tengo más adelante, que era, bueno, aquí está la New Vector Communication. Dos empresas norteamericanas con las cuales el ICE va a hacer una sociedad que finalmente no llega a cumplirse, porque, porque a pesar de que estaba todo eso muy avanzado, porque se llega a un gran avance en cuanto al documento marco que ellos iban a firmar, entra, como voy a mostrar aquí, eh, entra precisamente una de las empresas con las cuales se dio una lucha enorme, que fue precisamente la empresa Millicom, ¿verdad? Déjeme ver por aquí, para ir avanzando un poco más rápido con esto. Aquí déjeme ver. Bueno, el tema es que efectivamente eh, eh, el ICE rompe con las empresas ya citadas, y aparece la empresa Millicom como una empresa que va
donde va a participar un costarricense que se llama Rodrigo Montealegre Mendiola, que es el representante en Costa Rica de Millicom, pero que tiene un poder enorme para moverse en relación con este tema y efectivamente él es el representante de la empresa Comcel que se forma aquí para efectivamente ser el representante de Millicom y que ya para, para los años 80 y del 86 al 87 más o menos, ellos logran penetrar totalmente el Consejo Directivo del ICE, el cual siempre fue proclive, como ya dije, a la privatización de la telefonía celular y logran efectivamente también no solamente convencer al Consejo Directivo del ICE, sino que también eh, logran entrar muy fuerte en el Ministerio de Gobernación, en la oficina de control de radio, que juega un papel muy importante en toda esta ofensiva que se da para entregarle la telefonía celular a, a, a Millicom y logran eh, eh, que las frecuencias en los rangos de los 800 MHz, ¿verdad?, que le pertenecían al ICE en ese momento, ¿verdad?, les sean entregadas a la compañía Comcel. O sea, la oficina de control de radio ya para 1987 le entrega esas frecuencias a la compañía esta Comcel o a esa empresa. Cosa que digo de una vez fue totalmente ilegal, ¿verdad? Esa entrega de esas frecuencias que estaban en poder del ICE, para tener claro esa situación, ellos logran que el ICE se las entregue. Bueno, el ICE no, más bien que la Oficina de Control de Radio traslade esas frecuencias o esos rangos de frecuencias en el espectro radioeléctrico a Comcel S.A. Entonces veamos, ahí hay una serie de documentos que por supuesto no lo puedo poner aquí porque es demasiada la información de las reuniones del Consejo Directivo del ICE en relación con este tema, las reuniones de la Oficina de Control de Radio, del Ministerio de Gobernación, el cual controlaba esta oficina, pero todo indicaba que efectivamente, o decía que el ICE estaba renunciando totalmente a dar ese servicio de telefonía celular, que era un inmenso negocio, y sigue siendo, ¿verdad? Porque el ICE, como dije anteriormente, controla un sector muy importante de ese mercado y que renunció a eso así, prácticamente sin entrar a defenderlo, ¿verdad? Y aquí pasa algo muy importante, que históricamente es importante recordarlo, que es que el 04 de diciembre del 87, en relación con este tema de las frecuencias, hay un acuerdo ejecutivo del Ministerio de Gobernación, que es el número 268, que pongamos la atención a esto porque es muy importante, definió cosas. Entonces, en ese mes de diciembre del 87, hay un acuerdo ejecutivo número 268 con el cual se autoriza a esta empresa Comcel al uso de las frecuencias que se detallan en ese acuerdo, que es el rango del espectro de los 800 MHz, que son las frecuencias donde se va a desarrollar la telefonía celular, ¿verdad? Ese es el acuerdo del ministerio, pero sin embargo, ese acuerdo tiene que ser aprobado por el presidente de la República y en febrero del 88 se publica en la Gaceta número 33 con la firma del presidente Oscar Arias, ¿verdad?, el decreto número 268 ya explicado. Nótese que esto es muy parecido al caso Cruzitas, para poner ahí un tema igual de relevante en el plano político por las consecuencias que tendría, ¿verdad? En el caso de la concesión a Comcel para que Millicom operara la celular, va a tener un desenlace complicado para el país y, bueno, en realidad no complicado, más bien fue favorable, pero ahora vamos a ver por qué. Y como dije, el 17 de febrero del 88 se publicó en la Gaceta ese decreto
que le permitió a la empresa Millicom operar o manejar esas frecuencias. Y también destacar que en el 89 también Millicom, ¿verdad? En el año 89, en abril, Millicom de Costa Rica comenzó a operar su sistema de telefonía celular ilegalmente. Lo pongo así para que ahora vemos por qué, en qué consistió la ilegalidad, ¿verdad? Y también aquí destacar que durante ese periodo también se presentó, bueno, esto es parte de esa ofensiva o ese asedio que se dio en el marco de toda esa situación político-económica que se daba en el país, se presentó un proyecto que se llamaba Ecotel, un proyecto de democratización económica del ICE, así le llamaron, donde precisamente también se manejaba la privatización del sector de telecomunicaciones. Recordemos que el ICE en sus leyes, creo que la 6023, ahí se le daba la potestad de desarrollar toda la cuestión de las telecomunicaciones. Y este proyecto ya amenazaba directamente al sector de telecomunicaciones. Entonces, obsérvese desde que expliqué hasta acá, más o menos en qué consistió esta situación o este comportamiento por parte del ICE, claramente que no favorecía a los intereses no solamente del ICE, sino del país. Entonces, aquí se dan una serie de criterios, de consultas y criterios legales. Se consulta a la Contraloría, se consulta a la Procuraduría y bueno, ahí, digamos, eso es aquí podemos ver que el 23 y 12 de julio ya se empiezan a consultar a la Asamblea Legislativa sobre el tema, porque efectivamente todo el decreto firmado por Óscar Arias era un decreto que contrariaba la constitucionalidad del país. O sea, era un decreto que iba en contra precisamente del artículo, como está aquí, ¿verdad? Del artículo del inciso 14 del del artículo 121 de la Constitución Política, que demandaba precisamente que las telecomunicaciones no podían salir del control del Estado, ¿verdad? Entonces aquí, para que tengamos una idea de lo que pasó a raíz de la firma de todo esto, del decreto, surgen las contramedidas, ¿verdad? Ya esto estaba plenamente colocado en la Asamblea Legislativa y por supuesto que los diputados, algunos de ellos ya empezaron a pedir criterios de la Contraloría y de la Procuraduría General, que es el abogado del Estado, por decirlo así, ¿verdad? Y aquí también las organizaciones y los diputados empiezan a colocar recursos de acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Contra ese decreto. Específicamente, el 7 de marzo del 90 hay una acción de inconstitucionalidad que la interpuso la Asociación de Técnicos en Telecomunicaciones, ANTEC, contra el ICE por no contemplar lo establecido en la Constitución Política, pero esta acción fue resuelta negativamente por la Sala Constitucional. Pero ya aquí cambian las cosas. El 2 de octubre del 91 hay una acción de inconstitucionalidad precisamente ya contemplando el tema del artículo 121, inciso 14, ¿verdad? Que violaba ya totalmente la constitución del país y interpuesta por el diputado Marco Antonio González, y a esto se le suma una acción de inconstitucionalidad ante la sala constitucional del Sindicato de Ingenieros del ICE, también más o menos en los mismos términos del anterior, pero
apelando a la ley de radio y televisión. Entonces, siendo así las cosas, siendo así las cosas, pongo ahí una foto de un compañero, ahora explico por qué la puse. En octubre del 93, ¿verdad? Se declararon con lugar las acciones interpuestas tanto por el diputado que ya mencioné y el sindicato de ingenieros del ICE. ¿Qué significaba esto? Que la sala constitucional, ¿verdad? Anula el decreto firmado por Oscar Arias, algo parecido a lo que pasó, repito, con Cruzitas, ¿verdad? Anula ese decreto, ¿verdad? Y le da un plazo de un año para que esa compañía, la compañía Millicom, resuelva el problema. Entonces, un poco ahí para ubicar de esta forma cómo es que el ICE retoma forzosamente, bueno, por supuesto que las frecuencias se le devuelven al ICE y tiene que retomar el tema de la telefonía celular, ¿verdad? Se dan detalles muy interesantes o esfuerzos para que la compañía Millicom continúe ejerciendo o dando ese servicio por medio de Raxa, ¿no? Eso fue un conflicto que se dio en la administración Figueres Olsen, pero que finalmente se resuelve por medio de la huelga de Millicom en el año 95, en mayo, y finalmente la compañía Millicom ex expulsada del país, ¿verdad? A raíz de ese movimiento de huelga. El compañero que aparece ahí es el ingeniero, compañero nuestro en el sindicato de ingenieros, Fernando Arias, que esa foto fue tomada y publicada en La Nación cuando efectivamente llamaba a la central en Avenida Segunda del ICE para comprobar que efectivamente la señal de Millicom había sido ya cortada. Entonces explico esto un poco porque el tema de la histórico que está muy corto porque no se puede extender más por el tiempo, para que tengamos una idea de cómo se dio esa lucha, ¿verdad? Y de cómo, aun cuando la sala constitucional había ordenado la salida de esta empresa, o más bien no la salida de la empresa, sino más bien había anulado el decreto número 268, se dio todo un esfuerzo político, se lo digo porque lo vivimos, yo estuve ahí en esa huelga, participé directamente con los compañeros, para que Raxa asumiera o arrendara parte de su espectro a la empresa y que ella pudiera seguir dando los servicios de la celular. Y por supuesto, quiero advertir que no lo puse aquí, pero me parece que es muy importante. En el año 92 se formó una comisión especial mixta, una comisión especial más bien, para investigar el área de telecomunicaciones que operó o trabajó bajo el expediente 11.444. Quiero decirles que ese expediente 11.444 es un expediente que tiene aproximadamente 6.000 folios y ahí, por si les interesa, muchos son documentos que no son tan relevantes, pero sí hay una rigurosa seguimiento de de todos los que participaron en ese desastre que fue que el ICE renunciara y se prestara precisamente al tema de pasar o no asumir su responsabilidad para darle la telefonía a las empresas privadas. Ese es un expediente que me parece que vale mucho la pena en el plano histórico, porque refleja más o menos ahí todo lo que se dio en cuanto a cómo se operó. Voy a dejar aquí por el momento para que, digamos, porque esto es parte de lo que está pasando en este momento, que los compañeros dominan muchísimo más que yo, que tiene que ver con el proyecto 23414, pero para que veamos cuál ha sido
toda esta ofensiva a lo largo de estas décadas contra el ICE. Ahora, si intercambiamos, me permito dar unos datos más sobre el tema de la cogeneración eléctrica privada, que no dudo que Osvaldo también lo domina y Sergio, pero quisiera dar unos datos que tal vez, no sé si ellos los conocerán, posiblemente sí, eh, eh, pero que también implicó, ¿verdad?, la intromisión política abierta del presidente Figueres en el sentido de la modificación de las tarifas a los generadores privados. Eso se dio en el 94, precisamente por un acuerdo del Consejo Directivo del ICE, otra vez, ¿verdad?, pregado a todas esas directrices para privatizar el sector eléctrico, o por lo menos para favorecer este sector de los generadores privados, que ha sido una de las cosas más nefastas que ha habido en este país, y explicar un poco por dónde anduvo, que es parecido a lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Que con este proyecto que quieren realmente descabezar, descabezar el ICE. Dejo ahí y posteriormente entro a otros temas para ampliar algunos criterios más sobre cómo es que ha sido este asedio contra el ICE. Muchísimas Entonces, gracias, sí, Ricardo, por esa primera parte, ¿verdad? Histórica, como vemos que ya lleva su ratillo de estar sentando distintas cosas, ¿verdad? Para desmantelar claro, claro. la Ajá. institución que ha sido tan importante en el desarrollo de nuestro país. Vamos a darle la palabra entonces ahora a Sergio para que nos comparta su parte de la presentación. Adelante, Sergio. Ah, bueno, creo que tienes que dejar de compartir, Ricardo. Ya, Ya. listo. Ajá. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Dayana y a Ricardo por la presentación, que hace una entrada muy clara, ¿verdad? De que esto es sumamente histórico y es reincidente, el asunto de este saqueo al ICE, porque el ICE como institución pública maneja dos grandes negocios que son muy rentables a nivel internacional y mundial, que es las telecomunicaciones y la electricidad. Eh, Obviamente ya sabemos todos que a nivel de telecomunicaciones la apertura es un hecho y lo que falta es el negocio de la electricidad, y por eso existe este proyecto de ley que se llama armonización del sector eléctrico. Voy a empezar a compartir para ver si se ve bien. Vamos a ver, ¿me avisan? Sí, ¿Se ve sí. bien? Y listo. Muy bien. El proyecto se llama Ley, bueno, número 23.414, es el expediente para una supuesta armonización del sector eléctrico. Cuando uno habla de armonización, uno puede pensar que actualmente existen, digamos, actores dentro de un sector eléctrico que andan como quien dice cada quien por su lado. Sin embargo, esto no es así. El nombre como tal no retrata la intención verdadera de este proyecto de ley. Y vale la pena, así como lo hizo don Ricardo, recordar un poquito en materia eléctrica que teníamos antes de que existiese el ICE. La historia comienza en 1883, cuando se da un contrato entre el gobierno y la Municipalidad de San José para una planta de 50 kilowatts para 25 lámparas. Imagínense que creo que San José fue una de las primeras ciudades iluminadas del mundo, y la historia pues comenzó en ese momento con una empresa privada. Después de ahí se pasa a conformar una compañía en 1889, que es la Compañía de Luz Eléctrica de Costa Rica, que estaba conformada por Luis Batres, Minor Cape y Fabián Esquivel. En 1900 se crea la Costa Rica Electric Light and Traction, que son empresas absorbidas, perdón, que absorbió las empresas que existían anteriormente por una mayor tamaño. Y en 1910, 1911, se da un proceso para nacionalizar las fuerzas eléctricas. Ya en 1927, la American and Foreign Power Company adquiere la mayoría de acciones de la Compañía Nacional Eléctrica y la Compañía Nacional Eléctrica y la Compañía Costa Rica Light and Traction. Entonces, a partir de ahí comienza todo un proceso para que en 1928 se crea la Liga Cívica, que busca defender los intereses nacionales para el proceso de realmente tener una empresa o institución que se encargara de la electricidad a nivel nacional, porque había una situación deficiente con la prestación de servicio, ya que se venía dando de manera de muy poca calidad por la empresa privada. Entonces se comienza a generar todo ese movimiento que al final
En 1948 se crea el Servicio Nacional de Electricidad y también se crea la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en el 41 y al final en 1949 se crea el ICE, el 8 de abril. Se crean también juntas administrativas, por ejemplo, Alajuela, que después fue absorbida por el ICE, y en Heredia en 1949, pero se transformó en la SPH, en lo que es Heredia. Posterior a eso, otras instituciones o cooperativas que asumen la electrificación de ciertos sectores, así como Copesantos y Copelesca, y es lo que nos trae a tener, digamos, más o menos la historia que tenemos el día de hoy. Importante es saber que el ICE tiene una ley constitutiva, que es la ley número 449, en la cual su artículo 1 es muy claro y le encomienda al ICE el desarrollo racional de las fuentes productoras de la energía física de la nación, en especial los recursos hidráulicos. Su artículo 2 indica que el ICE debe dar una solución pronta y eficaz a la escasez de fuerza eléctrica en la nación cuando ella exista, porque en esos momentos había una situación de escasez y poca cobertura eléctrica, y además para procurar que exista en todo momento energía disponible para satisfacer la demanda normal y además impulsar el desarrollo de nuevas industrias, utilizando obviamente la electricidad en sus regiones rurales así como el mayor consumo doméstico. Y además, muy importante, el ICE se convirtió en el actor o en el director de la orquesta porque le tocaba también, según la ley, el artículo 2 unificar los esfuerzos de que existían en ese momento separados y que se estaban actualmente haciendo para que existiese electricidad en todo el país. Además de eso, importante es que en ese mismo artículo 2 existen tres artículos que le dan al ICE el promover el desarrollo industrial, por ejemplo. También le dan el procurar utilizar racionalmente los recursos naturales y terminar con la explotación destructiva y desperdiciada de los mismos. O sea, desde ese momento, el ICE tuvo la responsabilidad de desarrollar la electricidad mediante el uso racional de los recursos. Por eso es que el ICE tiene un programa, por ejemplo, de desarrollo medioambiental, para que cuando se dan impactos en algunos ríos, etcétera, se pueda dar una mejor, un menor impacto y además se rescaten especies nativas de los bosques, de los predios, de los mismos ríos, inclusive existen programas muy robustos en ese sentido, por lo tanto no solamente explotar un río, sino también procurar el menor impacto para ello. Y además el otro inciso que es el E, que es conservar y defender los recursos hidráulicos del país, protegiendo las cuencas, las fuentes y los cauces de ríos y corrientes de agua. Tarea que deberá ayudar también el Servicio Nacional de Electricidad y los demás ministerios del gobierno. Pues bien, eso es un poquito un resumen de las leyes que vienen posteriormente a darse, que crean la ARECEP, que también es parte del modelo que tenemos actualmente, y también se toman por acá ejemplos de la ley que mercado eléctrico de América Central, que es donde exportamos nuestra electricidad, los excedentes de electricidad, que eso es importante tenerlo en cuenta. Y también tenemos la ley 8345, que es la participación de las cooperativas de electrificación rural y de las empresas de servicios municipales, como por ejemplo la SPH. También tenemos ahí las leyes que decía don Ricardo Segura, que forman parte de la realidad nacional, que son la ley 7200 y la 7508, que como indica bien él, es un robo sin mano armada, es decir, un robo legalizado, pero él lo va a explicar ahora más tarde y también creo que Osvaldo. Entonces, en resumen, actualmente lo que tenemos son actores de generación, que es el ICE, que genera electricidad, las empresas distribuidoras, y también tenemos los generadores privados por medio de esta ley 7200, por ejemplo. Están también lo que son actores de la transmisión, que son la transmisión eléctrica a nivel nacional, que es el ICE específicamente, y también los que distribuyen, es decir, los que bajan de las grandes torres de alta tensión la electricidad y la distribuyen en sus zonas. Por ejemplo, el ICE, el CNFL, las empresas municipales y las cooperativas. Y también tenemos al ente rector, que es MINAE, actualmente, que lo que hace son políticas. El ente regulador, que es la ARECEP. Y aquí, pues, todas las empresas públicas y privadas que tienen que ver con generación, transmisión y distribución. Ese es otro resumen, básicamente en otra modalidad digamos, de dibujitos, ¿verdad? Y aquí está todo el sistema que tenemos o el modelo eléctrico que tenemos actualmente, donde integramos la regulación de RCEP, las políticas de MINAE, la generación, la transmisión y la distribución, que ahí está el ICE verticalmente en amarillo,
pero también tenemos en la generación las propias distribuidoras, la generación privada con la ley 7200 y 7508. Tenemos también la transmisión, que ahí está el ICE único. Tenemos también la distribución, que ahí ya son las NFL, las empresas municipales como SPH y JASEC, las cooperativas. Y al lado derecho tenemos la interconexión con el MER. El MER es el mercado eléctrico regional, es decir, la conexión que tiene Costa Rica, que es una gran inversión que hicieron cada uno de los países para poder estar interconectados y poder intercambiar electricidad o vender electricidad. Este, y encontrar precios más baratos de acuerdo a la fuente mediante el cual generan otros países y también para poder tener electricidad en tiempos en que tal vez en un país está escaseando, pero en otro le está sobrando. Al final abajo tenemos los clientes que pueden ser residenciales, industriales, comerciales y otros. Dayana, cualquier cosa me avisa cuando me queda como un minutito para yo poder ir ajustándome con el Bueno, tiempo. tranquilo, todavía le quedan como 6 minutos para esta parte. Un Ok, poquito más. Ujú. bueno, está bien. Luego, otro componente importante de nuestro modelo eléctrico nacional es esto que se deriva del mercado eléctrico regional, que también es parte de eso, se llama el CVG, se llama costo variable de generación. Y tiene un nombre larguísimo, que es lo que está rosado, que se llama metodología para el ajuste extraordinario de las tarifas del servicio de electricidad, producto de las variaciones en el costo de los combustibles utilizados en la generación térmica para consumo nacional y agrega las importaciones netas de energía eléctrica del mercado eléctrico regional. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que en este costo variable de generación, que es una metodología que se tiene con ARECEP, antes se realizaba cada 3 meses, pero ahora vino este gobierno y Marco Acuña con el ICE y lo cambiaron cada año, pero es donde el ICE, por ejemplo, en verano dice, bueno, ARECEP, han pasado 3 meses de verano, no hemos tenido muchas lluvias, entonces hemos tenido que quemar muchos combustibles para poder generar y que no hayan apagones. Entonces, eh, como habíamos establecido que la tarifa fuese X, y como nos está saliendo un poquito más cara, ocupamos que la tarifa entonces, obviamente, después de esto, lo que viene es un aumento de tarifas para todos nosotros, porque hubo, digamos, un ejemplo, exceso de quema de combustible para poder generar electricidad y el combustible obviamente es más caro que generarlo por medio de hidroeléctricas o de eólicas, etcétera. Entonces, eso se hacía cada 3 meses, ahora se hace cada año, pero también cuando existe una generación mayor, es decir, cuando el ICE genera mucho porque tiene mucha agua en sus embalses, etcétera, el ICE lo que hace es que saca esa energía y la vende en el mercado eléctrico regional y eso se llaman excedentes de electricidad. Entonces, cuando el ICE tiene mucha electricidad y la vende afuera, las ventas o el dinero que recauda el ICE por esas ventas también las devuelve y le dice a Arecep, vea, teníamos una tarifa pactada de X, pero resulta que yo obtuve ingresos adicionales que los que pensábamos tener a esta etapa del año. Por lo tanto, ocupo que le rebaje a la gente, a nuestros consumidores, su tarifa porque tenemos más plata de la que teníamos pensada. Entonces se traduce en una rebaja. Y eso únicamente lo hace el ICE porque el ICE es el único autorizado en el mercado eléctrico regional para hacer esta venta de excedentes, por ejemplo. Eso es muy importante porque esto cambia con el proyecto de ley. Ahorita vamos para qué. Vamos a ver cómo cambia. Esta es una noticia, por ejemplo, de cómo se aplica ese costo variable de generación, porque en el 12 de octubre del año 2022 el país exportó por primera vez más de 1.000 gigawatts en el 2021 y las importaciones no superan, que no superaban los 300 gigawatts y se exportó más de 1.000. Entonces, ¿qué dice aquí abajo? Dice, pero ya se presentaron evidencias de importancia para el país, de la exportación, ya que en la reducción de las tarifas anunciadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para el último trimestre de 2022 se da un 18% a 1,5% dependiendo del distribuidor de energía y se da un efecto positivo para los consumidores porque lo que se vendió afuera del país fueron 19.028 millones de colones que se le trasladan automáticamente a todos los usuarios en el sistema eléctrico nacional. Aquí es un gráfico de cómo se han dado las exportaciones. Obviamente, si tenemos un invierno muy fuerte, vamos a tener mucha electricidad para exportar. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de qué sucede cuando tenemos a un ICE fuerte, a un ICE como único representante del país ante el mercado eléctrico regional, pues cuando tiene excedentes de generación, va y los vende y lo que recoge en dinero nos lo devuelve a todos nosotros en reducción de tarifa. Eh, Aquí, por ejemplo, también de lo que tenemos actualmente es que en el año 2023 el ICE era uno de los países, uno de los países que tiene sus tarifas más bajas a nivel de domicilios, a nivel de hogares.
por encima de un montón de integrantes de la OCDE, por ejemplo. Por encima de Estados Unidos, de Israel, de Portugal, de Nueva Zelanda. El ICE generó a un costo de 0.16 centavos de dólar el kilowatt hora. Y también otra cosa importante que tenemos de nuestro modelo actual, y es que, por ejemplo, en el año 2021, Costa Rica generó el 99.91% de su electricidad a partir de fuentes renovables. Esto es a partir de la energía hidroeléctrica, la geotermia, la eólica y la biomasa, y también la solar. Es decir, solo un 9%, solo un 0.09% se generó a partir de quema de combustible, porque tuvimos un invierno bastante bueno, porque se utilizó y se optimizó bien los recursos, y eso es parte de lo que tenemos, una matriz y la matriz más limpia del mundo. Sin embargo, algunos irresponsables se atreven a decir de que el modelo es obsoleto, como por ejemplo el presidente actual del ICE, Marco Acuña. Bueno, otro importante que tenemos actualmente es que, según la ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, lo que se conoce como servicio público de electricidad está constituido por por cuatro grandes áreas, que es la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la electricidad, según la ley 7593, pero esto también cambia en este proyecto de ley y ahorita lo vamos a ver cómo. Entonces, en resumen, el modelo actual ha logrado construir un sistema estable y sostenible de servicios eléctricos en términos tarifarios y de calidad eléctrica por más de 70 años. Cualquier reforma legal que se quiera hacer o regulatoria tiene que partir de un principio de mejorar tangiblemente las condiciones actuales y establecer una hoja de ruta que garantice una transición segura hacia un estado mejor de las cosas, un estado mejor del sistema eléctrico nacional. Pongo obviamente las fotos aquí de uno de los principales mentores de lo que es el ICE, que es don Jorge Manuel Dengo, y que forma parte de una generación de visionarios que estuvieron comprometidos con el país más que con intereses particulares. Llegamos al proyecto de ley. ¿Cuánto me queda, Diana? Para ponerle y ver hasta dónde puedo abarcar. Puede ser unos 5 minutos. Ok. Llegamos al proyecto de ley que fue presentado el 19 de octubre del año 2022 por este gobierno, pero que recoge un montón de iniciativas anteriores. Fue presentado en conferencia de prensa. Don Rodrigo Chávez le dio la mano a don Marco Acuña y le dijo: lo felicito. Lo felicito por presentar esto. Y uno de los titulares también del financiero es que el gobierno propone dar al MINAE más poder en el mercado eléctrico nacional, lo cual es parte de este proyecto, es esencial de este proyecto. Y uno de los que sale a celebrar cuando se presenta este proyecto de ley es don Miguel Ángel Rodríguez, cuando dice que él espera vivir para ver la privatización del mercado eléctrico y la venta de activos también. Entonces, con solamente ver a este señor celebrando que se presentara ese proyecto de ley, ya uno sabe por dónde viene la jugada. Ese es el modelo que presenta más o menos el proyecto de ley, donde el MINAE va a ser el ente rector, el ente que va a tomar decisiones, el ente que va a tener un poder sobre el sistema eléctrico nacional y sobre el ente coordinador del sistema eléctrico nacional, que se llama ECOSEN. Este ECOSEN es el que toma el lugar del ICE, pero va a responder políticamente al MINAE directamente, y abajo lo que se crea es todo un mercado nuevo nacional que se compone de el servicio público, que únicamente queda integrado por la transmisión y la distribución, y una nueva área que se llama servicios económicos de interés, en donde van hasta los generadores privados. Va a haber un nuevo actor que se llama agregador de recursos de la demanda. Eso es un nuevo actor que no comprendemos. Es una persona, puede ser una persona física o una empresa que se va a encargar de agregar recursos como un representante en el mercado de los quienes quieran participar en él, los comercializadores y el ICE como generador también. Y también se integra un gran consumidor, que es la empresa o institución que se considera, según parámetros que establezca el MINAE, como un gran consumidor. Y ese gran consumidor puede llegar a este mercado, que va a estar compuesto por mercado de contratos nacionales, mercado eléctrico mayorista, mercado ocasional nacional y el mercado de servicios auxiliares. Y ese gran consumidor puede llegar y decir: bueno, yo estoy ubicado en la zona de Los Santos, de donde es Osvaldo, y resulta que soy un gran consumidor. Pero a mí Copesantos me vende la electricidad muy cara. Y es cierto, ¿verdad? Es cierto, Copesantos es muy caro. Pero bueno, ahora resulta que yo encontré un generador privado que me la va a vender más barato. Entonces me voy a ir con ese generador y voy a hacer un contrato con ellos y me voy a ir no me voy a ir, me quedo ahí obviamente en Los Santos, pero por medio del mercado eléctrico
nacional, otros generadores privados le inyectan la electricidad para que Copesantos la consuma. Se paga un peaje por ahí, pero Copesantos, por ejemplo, va a perder la facturación de ese gran consumidor. Y así puede perder un montón de grandes consumidores. Y dígame ustedes, si tienen un negocio, ¿qué hacen si se les van 4 o 5 grandes clientes de su flujo financiero? Teniendo usted inversiones, teniendo usted préstamos, ¿qué hace? ¿Cómo hace para llenar ese hueco? Sí o sí tiene que elevar la tarifa, sí o sí tiene que cobrarle más a quienes se quedan ahí, que no tienen derecho a irse, que son los hogares, que son los pequeños comercios y que son las personas que no forman parte de ese gran mercado que está abierto únicamente para beneficiar a los generadores privados y a los grandes consumidores. Y además le quita al ICE su responsabilidad de planificación y crea un nuevo ente, una nueva institución autónoma que se llama ECOSEN, que va a tener una junta directiva, por ejemplo, y que va a necesitar recursos, trabajadores, y además le quitan al ICE el Centro Nacional de Control dentro del proyecto de ley, y ahorita vamos a ver. Y arriba está el mercado eléctrico regional, que es donde el ICE actualmente llega y vende su excedente de electricidad, pero resulta que este mercado eléctrico regional, en resumen, ya el ICE no va a ser el único que pueda ir a vender su electricidad, resulta que van a ser también los generadores privados. Y adivinen, si un generador privado va y vende su electricidad en el mercado eléctrico regional, ¿a dónde vienen las ganancias? A la RECEP para que se las devuelva a los consumidores en tarifas más reducidas, ¿no? Va a su bolsa directamente. Y el ICE obviamente también puede salir, pero ya va a tener un espacio más reducido para poder vender electricidad, porque ya otros actores pueden vender también esos excedentes en el mercado eléctrico regional. Esto es básicamente lo que propone el proyecto de ley respecto al servicio público de electricidad, lo que es la transmisión y la distribución quedan dentro de lo que es el servicio público, pero lo que es la generación y la comercialización de la electricidad ya no se contemplaría dentro de lo que tiene establecido la RECEP como servicio público. Y aquí lo dice en el artículo 3, definiciones del proyecto de ley, en el inciso U, aquellos definidos en la ley sí de la RECEP, pero que incluyen la distribución y la transmisión de energía eléctrica. Dice, se excluyen de la definición de servicio público las etapas de generación y comercialización. ¿Para qué? Para poder meterlos dentro de ese mercado que se abre. Este es el ECOSEN. El ECOSEN es el ICE en versión politizada. Tiene todas las competencias de Sistema Operador de Mercado Eléctrico de Costa Rica y supuestamente tiene o va a funcionar bajo los principios de independencia, imparcialidad y transparencia. Pero vamos a ver el detalle del asunto. Aquí vienen algunas funciones. Ojo cómo cambian la redacción, donde dicen en el inciso A, el ECOSEN tiene que operar el sistema eléctrico nacional al mínimo costo. Esa palabra mínimo costo es muy diferente a decir, como lo establece actualmente la RECEP y el servicio que da el ICE, servicio al costo. Una cosa es decir servicio al costo, otra cosa es decir al mínimo costo, porque cuando se dice mínimo costo tengo que incluir las ganancias y tengo que incluir todos los gastos adicionales que va a generar este mercado eléctrico regional y todos los peajes, por ejemplo. ¿Cómo se va a financiar ese ECOSEN, esa nueva institución autónoma? Bueno, el artículo 20, perdón, de la ley, del proyecto de ley 23.414 dice que el ECOSEN, el ente coordinador del Sistema Eléctrico Nacional, tendrá exclusivamente financiamiento del canon de energía. ¿El canon de energía existe en este momento? No, no existe. Entonces, al crear un canon de energía va a ser un gasto más o un impuesto más o un cargo más que van a tener que pagar ¿quiénes? Todos los actores del mercado. Es decir, generadores, distribuidores, comercializadores y transmisores. Es decir, todos van a tener que pagar. Eso implica que van a tener que subir los recibos eléctricos en algún porcentaje para poder financiar el ECOSEN. Aquí está. Todos los que generan actividades de generación, transmisión y distribución tienen que pagar ese canon. Y resulta que el ECOSEN está constituido por una junta directiva, un director ejecutivo y un contralor. Y el ECOSEN, la junta directiva como tal, que es el superior jerárquico del ECOSEN, estará integrada por 7 miembros, quienes van a durar en sus cargos 6 años, sin que puedan reelegirse, y el nombramiento de sus miembros va a estar a cargo de quién, del Consejo de Gobierno. Imagínense ustedes eso. Si actualmente tenemos un gobierno sumamente nefasto, neoliberal, etcétera, y que toma decisiones sumamente políticas y a conveniencia, imagínense lo que venga dentro de 2 años, que puede ser peor, y que va a elegir esta junta directiva. Pero bueno, vamos a ver cómo está conformada la junta directiva.
La Junta Directiva del ECOSEN se compone de el ministro de Ambiente y Energía, puesto político. El presidente ejecutivo del ICE, puesto político. Un representante de las empresas distribuidoras y cooperativas de electrificación, pero solo uno de tantas cooperativas que existen. Y también ahí está incluido el ICE. Además, un representante de las empresas productoras de energía y de los generadores distribuidos a partir de una terna. Estos son los generadores privados. Un puesto privado. Un representante del sector industrial de la Unión Costarricense de Cámaras, otro puesto de UCAEP, otro puesto privado. Un representante del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, otro puesto completamente privatizado. Y un representante de la Comisión Procoprom para promover la competencia. ¿Dónde ven ustedes aquí el interés del pueblo? ¿Dónde ven ustedes aquí el interés de los pequeños consumidores, de los hogares, de los pequeños comerciantes? Aquí no está. Quien va a tomar las decisiones va a ser un ente político y privatizado, o privatizador mercantilista que vamos a tener liderando todo el sector eléctrico nacional y la planificación y la escogencia de las próximas plantas de electricidad que van a generar electricidad en este país. Em, Aquí, por ejemplo, este artículo del 37, donde se dice que todos o sea, que se autoriza para participar libremente bajo las regulaciones establecidas en el mercado eléctrico nacional y el regional a todos los agentes autorizados en el mercado. Es decir, pueden participar y sacar energía hacia afuera del país, los generadores privados también. Aquí está, más claro, habilitación de agentes mediante la ley. Se habilitan a las empresas privadas de generación para que puedan exportar su electricidad al mercado eléctrico regional. ¿Qué pasa con el centro de control del ICE? Resulta que el propio proyecto de ley dice que el ente coordinador, el ECOSEN, recibirá todos los activos, sistemas, bienes muebles, inmuebles y demás recursos con los que se opera el sistema de mercado y que actualmente tiene el Instituto Costarricense de Electricidad. O sea, tras de eso le quitan el CENSE y también sus funcionarios. Les dan la opción de que se puedan pasar o que puedan quedarse en el ICE. Pero imagínense el saqueo que está representando este proyecto de ley. Estas son algunas consecuencias de lo que sucede con que a ICE le quiten el ECOSEN, que es que se rompe la cadena de valor a lo interno, le quita al ICE la posibilidad de optimizar por medio de su control sus propios recursos de generación. El ICE va a tener que crear otro nuevo ECOSEN, que es una inversión bastante cara, bastante millonaria, y pone en riesgo también la capacidad de hacer y brindar servicios como la electrificación rural o incluso con la propia capacidad. Aquí en ese proyecto de ley no se toca para nada la solidaridad, que es parte del modelo eléctrico nacional, que es que mientras en una zona hay mucha gente consumiendo electricidad, en otras donde no es rentable instalar electricidad, digo, ahí se pone la electricidad, se ponen paneles solares, etcétera, porque es un modelo solidario parecido al de la caja, por ejemplo. Resulta que al ICE, a pesar de que se le disminuyen todas sus competencias, se le obliga a dar respaldo al sistema eléctrico nacional. Si algún generador, si alguna cooperativa, si algún consumidor, lo que sea, falla, el ICE tiene que entrar a respaldar ese sistema eléctrico tras de eso. Además, muy importante y muy peligroso es que los planes de generación y transmisión, es decir, la planificación que se va a hacer si se aprueba este proyecto de ley, va a ser indicativa, es decir, no va a ser vinculante. Esto genera un montón de inseguridad en el sentido de que no vamos a saber quién va a controlar, por ejemplo, que se generen un montón de proyectos hidroeléctricos, de que se instalen un montón de plantas térmicas para generar electricidad y que con los movimientos políticos e influencia política que hay en ese ecosistema se le va a dar espacio para todos y eso va a generar obviamente un exceso de generación y ¿quiénes vamos a pagar esa fiesta? Pues los consumidores, porque tenemos que pagar toda esa inversión por medio de lo que se llaman las subastas. Esto es parte de los planes indicativos y no vinculantes. Se debilita el ICE. En ningún momento se dice cómo se va a fortalecer el ICE. No se le quita la ley de contratación pública, no se le quita la supervisión de ARECEP, como si lo tienen los privados, por ejemplo. Se van a dar mecanismos de subasta para poder decir cómo se van a construir los siguientes proyectos hidroeléctricos. Ahí pueden participar externos y privados y externos y internos del país. Pueden venir empresas grandes de otros países a crear esos proyectos nuevos de generación. Em, Además, los tipos de fuentes, eso es importante entrarle, cómo se va a generar esa electricidad. Voy a brincar un poquito por acá, Sergio, sí. porque con esto cierro, con Ok, esto cierro. sí. Ok. Dice, el artículo 14 del proyecto de ley, prioridades de la expansión y la generación de la transmisión. Dice que la planificación y la expansión otorgará en su formulación e implementación la prioridad del desarrollo de fuentes renovables y acceso a las nuevas tecnologías, bienes y servicios.
La planificación deberá buscar y satisfacer la demanda energética y la del subsector electricidad, optimizando siempre el costo integral del sistema en beneficio de la sociedad, respetando los principios de seguridad, oportunidad, confiabilidad, calidad, universalidad, solidaridad y protección del medio ambiente. Pero dice muy importante, las fuentes pueden ser desarrolladas por cualquiera. Déjense eso por ahí. Resulta que en las definiciones existen para el proyecto de ley fuentes de energía no renovables y las renovables, pero resulta que las no renovables incluyen, por ejemplo, el carbón, la turba, el petróleo, el gas natural y el material radioactivo. Es decir, el proyecto de ley visualiza que en algún momento la generación puede venir de cualquiera de estas fuentes y ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eh, dice, la incorporación de una fuente no renovable dentro de esas que acabamos de ver, que es estas que están acá, en los planes nacionales requerirá autorización del MINAE. Imagínense el MINAE decidiendo esto, con lo que está pasando en Gandoca, Manzanillo y en todos los lugares. Quien debe priorizar las opciones que produzcan el menor nivel de contaminación y minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero. Y se autorizará solo para asegurar la atención de la demanda eléctrica. Esto es una excusa muy fácil que se la pueden brincar. Y ahí donde pueden entrar fuentes no renovables sin que haya un control y certeza de quién va a tomar las decisiones. Lo dejo ahí y lo dejamos para el ratito si hay dudas o consultas. Muchas gracias, Sergio, por toda esta explicación, ¿verdad? De cómo ha venido presentándose este proyecto y todas esas implicaciones que tiene, pero bueno, esperemos ahorita regresar un poco sobre esas últimas conclusiones. Vamos a darle la palabra a Osvaldo. Adelante, Osvaldo. Estoy para acomodar esta luz porque, vean, bueno, voy a compartir. Ahí están viendo mi pantalla, supongo. Sí, ahí la vemos, creo que, nada más que ahí la vemos como eh, eh, como en modo del presentador y no para todos, creo que sería presentación blanco y negro, no, esa no. No, 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 pero sí, no sé, es el modo que siempre uso y no sé, nunca me habían dicho una cosa como eso. Ah, ok, ok, bueno, adelante. Ok, yo la veo como completa y no me veo yo siquiera, entonces no sé cómo será el asunto, pero no sé qué hacer para que usted está viendo a la derecha también, la que sigue, ¿no? Ajá, sí, se ve la que estás exponiendo y la que sí. Ujú. Qué extraño, porque déjeme intentar a ver qué. Sí, pero es, yo le doy aquí y en buena teoría no debería. Sí, qué extraño. No sé cómo puedo eliminar esto. Bueno, voy a hacerlo pequeñito ahí. Ahí más o menos se ve. Adelante. Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos y todas de nuevo. Y la idea es compartir con ustedes alguna información relacionada con el análisis del proyecto de ley, pero poniendo también otras notas relacionadas con la historia, digamos, de lo que yo llamo la estafa de la electricidad privada en este país, porque es eso efectivamente una estafa que ha sido legalizada, una estafa que nos ha costado muchísimos miles de millones de colones a la gente en Costa Rica. Entonces aquí en realidad sí podemos hablar de una secuencia, de una estafa que es algo que se montó desde hace muchísimos años. Se pueden hablar de muchísimas cuestiones aquí, pero yo podría resumirlo, empezar a resumirlo de esta manera. El objetivo del proyecto 23.414 es uno y único, que es consolidar la estafa de la electricidad privada en Costa Rica. Voy a hablar de algunos números para que la gente tenga una idea de qué estamos hablando. Solo entre el 19 de enero del año pasado y el 31 de agosto del mismo año, del año 23, por sobrepagos, es decir, además del pago que se le hizo a los generadores privados ordinario por la venta de electricidad, se le hizo un sobrepago de 1.910 millones de colones a 10 generadores privados. Y esto solo ha sido posible por la complicidad de las cúpulas del ICE. Y digo las cúpulas del ICE porque eso no es una situación nueva en este momento, sino que la historia
se repite, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la complicidad o el contubernio de las cúpulas del ICE puestas políticamente allí con los generadores privados. Orquestación de intereses, recuerdan, había dicho la Sala Constitucional a lo que Ricardo ahora nos mencionó hace un rato de Cruzitas. Bueno, pues yo pienso que en este caso la orquestación de intereses sigue, ha sido continua en el caso del ICE. Eh, Recuerdan la gente ya grande como nosotros a un hombre que se llamaba Antonio Cañas en aquellos tiempos de Milicon y tal, que fue uno de los que más realmente daño le hizo al ICE. Y pues entonces aquí estamos hablando de esa situación de complicidad de empleados públicos que pasan un tiempo en las oficinas de los ministerios o instituciones como el ICE y luego van a su puesto nido, digamos, de trabajo en los generadores privados o en las empresas privadas de telecomunicaciones o de electricidad que compiten con el ICE. Bueno, otra pregunta aquí clave es ¿qué es lo que perderemos si terminan de matar al ICE? Nosotros no estamos hablando de algo nuevo, la generación privada de electricidad ya existe en el país, pero no en las condiciones que se quiere dar la apertura con este proyecto. Y la otra cuestión es que ya Sergio mencionó algunas cuestiones aquí relacionadas con el mercado eléctrico centroamericano, pero aquí una palabra muy tica, ¿verdad? Es esto de angurrientos y yo creo que realmente aquí estamos hablando de un proceso que permite ver que Costa Rica tiene un proceso iniciado en el caso específico de las generadoras privadas de electricidad. Esas dos fechas son extremadamente importantes. La aprobación de la ley 7200 que permite proyectos de hasta 20 megavatios para generadores nacionales y la modificación del capítulo 2 de esta ley 7200, conocida como ley 7508, del 9 de mayo del año 95. Eh, que permite proyectos de hasta 50 megavatios de LICE asociado con entes externos o empresas privadas externas, es decir, que son de fuera del país. La pregunta es, ¿a qué costo nosotros hemos tenido que mantener a los generadores privados? Ya desde hace muchísimo tiempo se viene planteando la posibilidad de modificar el mercado eléctrico nacional y este es un proyecto de ley que se había presentado, bueno, una idea que se presentó de muchas maneras, pero en este caso traigo aquí a esta fecha de 2010 una propuesta que había hecho en su momento el que era ministro de Ambiente, Teófilo de la Torre, en la que se proponía hacer un mercado dividido en tres partes, como ustedes pueden ver allí, de LICE, privados y alianzas, y en realidad aquí no hay que pensarlo mucho para darnos cuenta que efectivamente era quitarle dos tercios del mercado a LICE y regalárselo a generadores privados. Esto se manifestó después con otros proyectos de ley, como la ley de contingencia eléctrica, que se presentó como proyecto en la Asamblea Legislativa. Luego se presentó otro proyecto de ley general de electricidad durante el gobierno de Óscar Arias Sánchez. Y todos estos proyectos pretendían, efectivamente, como se decía, eliminar las trabas para que la electricidad generada por los privados pudiera ocupar un espacio mucho más grande en el mercado nacional. Otros expedientes que han pasado por la Asamblea Legislativa son esos que pongo ahí, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero lo que sí tiene que quedar claro aquí es que la secuencia histórica de intentos de privatizar el ICE es muy larga y ha estado muy bien pensada, muy bien medida, de tal forma que llegar ahora a este proyecto de ley 23.414 no es nada que sorprenda, sino más bien es la consolidación de un proceso que ahora se busca, pero en condiciones nuevas y mucho, mucho más fuertes abrirle al mercado privado todo tipo de facilidades para que puedan generar, exportar y comerciar electricidad. Para decirlo de otra manera, los topes que tienen los proyectos eléctricos, los proyectos de generación de electricidad en este momento de hasta 20 megavatios con la ley 7200 o de hasta 50 megavatios con la ley 7508, aquí ni siquiera se mencionan y no se mencionan no por una bondad, sino que no se mencionan porque sencillamente todos los privados, como ya sobre todo Sergio explicó ahora,
entran a participar en la misma condición que los generadores estatales o cooperativas, que entran también técnicamente en el rango de los privados. Cuando hablamos de generación privada de electricidad, creo que hay que explicar también y que la gente sepa que en realidad es una electricidad que, como se puede ver en esa línea que atraviesa todas las barras, ha sido la demanda máxima que nosotros podemos tener, hemos tenido históricamente en el país y se demuestra que efectivamente la generación privada, que es la última parte que ustedes ven arriba en cada una de las barras, pues se demuestra que el ICE prácticamente que ha podido atender toda la demanda nacional de electricidad sin que los privados tuvieran que intervenir. Pero aquí, gráficamente puesto, ha sido un modelo. Esquemáticamente es así, si un generador privado dice que quiere generar electricidad en un momento determinado, el ICE sencillamente tiene que desconectarse. Así, no es que si quiere, si lo quiere hacer, es que sencillamente el generador privado tiene en este momento, ya en este momento, tiene prioridad sobre el ICE y el ICE tiene que supeditarse o hacerle caso a los generadores privados y tal. ¿Tenemos nosotros algún problema real en términos de quedarnos sin satisfacer nuestra demanda eléctrica en el país? Pues no. El ICE tiene la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de electricidad. Como pueden ver ahí, eso es una gráfica del 9 de julio recién pasado, con una demanda máxima de electricidad de 1.850 megavatios frente a una capacidad instalada de todas las fuentes que para el año 21, y sigue siendo esto un poquito más ahora, de 3.307 megavatios. Es decir, tenemos, por decirlo así, un colchón con el cual podemos jugar. Y esto me permite a mí decir que cuando se empezó a hablar aquí de que íbamos a quedarnos a oscuras de nuevo, que es algo que siempre han dicho, pues sencillamente eso es una mentira. ¿Y por qué mienten? Mienten porque el negocio que está detrás de esto es un fabuloso negocio. Eso que ustedes pueden ver allí es una gráfica de un documento de la Contraloría General de la República que para esos 3 años, 17 y 18 y 2019, nos ponía las cosas muy en claro en términos de que a los privados se les está pagando mucho más de lo que debería pagárseles por esa generación. Ese monto pagado que ustedes ven ahí arriba hace que los sobreprecios que los privados han generado sean, como ustedes pueden ver ahí, de más de 12 millones de dólares en el año 17, de más de 6 millones en el año 18 y de más de 5 millones en el año siguiente. O sea, esas tres pagos de más son 23,8 millones de dólares que a un tipo de cambio en aquel momento que lo hicimos eran más de 12.000 millones de colones. Pero además el ICE había favorecido en ese tiempo que estamos hablando allí, desde 2010 al 2018, con otros 2.049 millones de dólares a otros generadores privados. Cuando yo hablo de la complicidad de las cúpulas del ICE, es porque la misma Contraloría General de la República en reiteradas ocasiones ha expuesto cómo efectivamente el ICE ha pagado de más. Otros datos que demuestran esto. El ICE había dicho que la generación privada no abarata las tarifas eléctricas. Y esa es otra mentira que siempre nos han dicho, de que si tenemos más generación privada, y ahora nos dicen que si los privados pueden vender en el mercado externo, también vamos a tener rebajas de tarifas y tal, y que la competencia, que una competencia abierta entre el ICE y los generadores privados nos va a dar mayores ventajas a la hora de pagar la electricidad. Lo cierto y real es que el ICE genera electricidad, por ejemplo, con agua y con viento, a la mitad de lo que cuestan los generadores privados. Es decir, mientras el ICE genera con agua y viento a un costo de 4,21 colones perdón, esos son centavos de dólar por kilovatio hora, eh, el privado genera a 8,6, digamos el doble. Y si ustedes revisan esto, la secuencia de pagos, por ejemplo, el pago a generadores privados pasó de 67.000 millones en el año 2010 a 123.000 millones en el año 17.
Puesto de otra forma, con los mismos datos del ICE, entre el 2008 y el 2018, en 10 años, los generadores privados recibieron la suma de 850.000 millones de colones por parte del ICE, es decir, por parte de la sociedad costarricense. Dice el ICE que eso es más que construir el proyecto Reventazón. Y mucho de esto, yo lo pongo así, que son sobre estafas y sobrepagos, que son regalitos de la cúpula directiva del ICE. ¿Por qué esto se puede afirmar? Bueno, porque el ICE en esos 7.5 meses del año pasado que mencioné al principio, le pagó a generadores privados 1.910 millones de colones como sobrepago. Nosotros pensamos, el otro día Sergio y yo estuvimos en la última sesión que se hizo de la mesa de trabajo de la Comisión de Energía en la Asamblea Legislativa y resulta que a raíz de ahí le mandamos una carta a Marco Acuña pidiéndole la información que según él iba a desdecir esto que nosotros estábamos hablando de sobrepagos. Y resulta que esto que dice ahí, Marco Acuña dijo en la Asamblea Legislativa, lo que puedo decir es que al final el estudio no concluyó ninguna falta, ¿verdad? Así lo dijo él, y eso es del acta de la Asamblea Legislativa. Así que eso es un tema de la Contraloría. La Contraloría al final no tomó acciones porque al final creo que todo se aclaró. Lo que es curioso es que la aclaración que Marco Acuña nos devuelve es el mismo informe de la Contraloría General de la República que reafirma que el ICE pagó de más a los generadores privados. Es decir, él mismo se encargó de refrendar el estudio que ya nosotros habíamos estudiado y que le hicimos alusión en la Asamblea Legislativa, pero lo que hace es confirmar que efectivamente esa dirección del ICE también está favoreciendo a los generadores privados. Vean esos textos para que ustedes vean la dimensión de esto. Esas compras de generación privada colocaron al ICE, dice el texto de la Contraloría, en la posición de tener que incurrir en mayores costos o erogaciones en la compra de energía eléctrica a dichos generadores. Ojo, las compras de electricidad a 8 plantas hidroeléctricas y 2 plantas eólicas efectuadas del 19 de enero al 31 de mayo, eso es una parte, otras se pagaron hasta agosto, se dieron a precios no autorizados por la ARECEP, debido a que, ojo, los precios pagados en este periodo están por encima del máximo permitido por las bandas tarifarias fijadas, lo cual supone pagos de más a 10 generadores privados. Es decir, el ICE sabía que esto se estaba haciendo y que era ilegal, pero lo hizo. Pero, como alguien diría, para caerse de espaldas, esas propuestas de comprarle energía a generadores privados de 3 plantas hidroeléctricas al menos fueron propuestas por los mismos generadores privados. Es decir, la cúpula de Alicia haciéndole caso directo a un grupo de empresarios privados que le venden electricidad a Alicia. La comunicación, es decir, la invitación que le hizo Alicia a estos generadores privados, ojo, se hizo el día 10 de febrero del año 23. Dice, acerca de continuar aplicando en el pago de la energía, ojo, las tarifas fijadas en una resolución que ya no estaba vigente. Es decir, los contratos empezaron a hacer el 19 de enero del año pasado y los contratos o los pliegos mediante los cuales se podía comprar había vencido el día anterior. ¿Cuál es el resultado concreto? Este que ustedes ven ahí. Es decir, el ICE hizo sobrepagos por 3.600.000 dólares entre el 19 de enero del año pasado al 31 de agosto del año pasado. Y resulta que eso, si lo ponemos en números reales, en colones, son esos 1.910 millones de que yo estoy hablando. Es un sobrepago por empresa en 7 meses, ¿ah?, de 254 millones y un poco más de colones. Para que tengan una idea de otras discusiones que hemos tenido en otros momentos en el país, esto es un cuadro que resume las condiciones de un proyecto de H. Solís que paramos, que no se pudo hacer, que no... al final de cuentas, con Carlos Manuel Rodríguez en aquel momento logramos que no se le diera la conveniencia nacional a este proyecto, pero era un proyecto que nos iba a costar a la sociedad costarricense más de 34.000 millones de colones. Es decir, este proyecto, solo ese proyecto de 7 megavatios, de 7.5 megavatios de electricidad que nos iba a vender H. Solís,
que no era necesaria, como lo demostramos en su momento, iba a tener este costo elevadísimo. 7.5 megavatios, para que tengan una dimensión, el PHP-RIS tiene 134 o genera 134 megavatios. El proyecto Reventazón, que es el más grande de Centroamérica, anda en los 304, 305 megavatios, de tal forma que son proyectos muy pequeños, pero extremadamente caros. Y aquí la cereza del pastel, para ponerlo así, es el mercado eléctrico regional. Rápidamente decirles así, es decir, entre los proyectos de ley que se han planteado que se han llevado a la Asamblea Legislativa, uno era el proyecto 21.606, y para que ustedes vean cómo esto, repito, no es nuevo, como lo hemos explicado los tres aquí exponiendo, eso que está en amarillo es que mientras que ahora es el ICE el único que puede vender en el mercado centroamericano, ese proyecto planteaba que eso que dice ahí, los agentes del mercado eléctrico regional por Costa Rica son todas las empresas costarricenses generadoras, distribuidoras o comercializadoras de electricidad, sean públicas, privadas o mixtas, así como los grandes consumidores. Para que ustedes vean por dónde es que andamos con esto, el proyecto de ley se centra muchísimo en esto que ellos llaman los agentes de la electricidad en el país. Y dice que las fuentes, entonces artículo 14, pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes del mercado independientemente de su naturaleza pública, privada o mixta. Y resulta que aquí nosotros estamos hablando de que los privados estarían en la misma condición del ICE para vender en el mercado regional. Esto que está aquí abajo en el recuadro es, repito, que el ICE es el único agente que puede generar y transmitir y distribuir en el mercado eléctrico centroamericano. Poniéndolo en términos de resumen, este proyecto de ley, si se aprobara, permitiría que cualquier generador privado de este país o agente del mercado pueda incursionar en la venta o el comercio de electricidad a nivel centroamericano utilizando, para el caso de Costa Rica, las redes de transmisión de electricidad, torres de alta tensión y cableado, que son públicas y son 1.778 kilómetros desde Panamá hasta Puebla en México. Y este proyecto le permitiría, repito, entrar a los privados en ese mercado. Aquí tienen ustedes un cuadro que es, vamos a ver, lo que se puede definir así como lo dice ahí la lista de agentes. Si ustedes se van a los consumidores de alta tensión, vean el tipo de empresas que están allí. En el caso, por ejemplo, del Ingenio El Viejo y el Ingenio Taboga, además de generadores, son consumidores de alta tensión. Quédense allí porque esto es bien interesante porque ustedes vean cómo se muestran las cosas aquí. Ustedes recuerdan que en Costa Rica siempre hay un grupo de empresas que están pagando cero impuestos porque dicen que nunca tienen renta, es decir, declaran cero utilidades. En el 2021 fueron 183 empresas, en el 2005 fueron 205 empresas las que declararon cero utilidades. Y vean qué interesante, entre esas empresas está el Ingenio Taboga, está PM Terminals, está la Cervecería Costa Rica, está Florida Inmobiliaria y tal. O sea que aquí se van cruzando. Eso es un trabajo que hay que hacer y que hay que afinar, porque efectivamente hay generadores privados de electricidad y nuevos agentes del mercado que podrían verse todavía más favorecidos. Y cuando ACOPE, la Asociación Costarricense de Productores de Electricidad, en una carta que le mandó a Carlos Alvarado el 1 de febrero del año 21, le pedían, ellos, decía así entre comillas, que podamos seguir vendiendo, y decían a través del ICE y de sus empresas o de forma directa. Y eso era en el tiempo en que se estaba tratando de que se aprobara el proyecto de abrir el mercado centroamericano. Em, Ojo aquí, esto es realmente serio porque lo plantea el proyecto, lo que yo les decía en la introducción. Antes se hablaba de pasar de proyectos de 20 megavatios a 50 megavatios y de 50 megavatios a 100 megavatios. Pero ojo, aquí se hablaba de aumentar en esas cantidades. Pero aquí ya esto se deja de hablar y pasamos directamente a un mercado que es un mercado igualitario para todos los agentes. Me quedan nada, pero voy a decir nada más un Al- minuto así nada más para que la gente vea cuando decimos que los privados son más caros, me voy a ir aquí de una vez a esta gráfica. Ahí ustedes pueden ver, como dice allí, el costo, se llama así, costo nivelado de la energía por tipo de recurso energético, y la línea que cruza ahí las barras, esa línea de guioncitos vertical, nos habla
de que efectivamente nos permite ver cuáles son los proyectos más caros. Como ustedes pueden ver, el proyecto más caro jamás construido en Costa Rica es el balsa inferior de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Hay otros proyectos que resultan caros, pero los más caros en este caso son los proyectos, el eólico de Cope Santos y el eólico Valle Central. Es decir, que están muy por encima de las tarifas promedio a nivel mundial. Y entonces esto hace que efectivamente nosotros tengamos que pagar más por esta electricidad. Voy terminando con esto. El costo promedio anual de operación y mantenimiento de las plantas del ICE durante el periodo de análisis que fue ese 2009-16, en un estudio de la Contraloría también, era que mientras que el ICE costaba 37,8 dólares por megavatio hora, los privados costaban 74,3 dólares por megavatio hora, es decir, el doble. El doble. No es cierto, nunca ha sido cierto que los generadores de electricidad sean privados, sean más baratos. En términos reales, esto se transfiere a los consumidores. Mientras que el ICE, por ejemplo, en el 2013 le pagaba a cada privado 37 colones por kilovatio, al final el consumidor pagaba 91 colones. Y esto se debe a que, aquí está una de las claves, que esto no se lo dicen a la gente nunca, que es que lo que se llaman los servicios de respaldo energético, regulación de frecuencia, nunca lo han pagado las empresas privadas. Es decir, el generador genera en su planta, donde quiera que esté, le hace al ICE comprar esa electricidad y el ICE es el que corre con ese gasto de trasladar la energía a otros puntos del país. Pues yo me quedo con esto y ahora voy a hablar si hay en algún momento, de qué es lo que perderemos si se privatiza, se termina de privatizar la generación de electricidad en este país, que es un servicio público, solidario y a precio justo, como decía Sergio, no es que nos vengan a hablar aquí de posible precio o costo mínimo, sino que estamos hablando efectivamente de que nosotros hemos tenido un sistema público de electricidad que ha sido fundamental para sostener la calidad de vida de la población de este país y eso es lo que vamos a perder. Pero más adelante, de repente, hablo un poquito sobre eso. Por ahí me quedo. Gracias, Dayana y compañeros. Muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, y para no perder así como el tiempo y entramos en materia de nuevo en esta segunda sección, agradecerle a todas las personas que nos han estado viendo. Sin duda este es un tema de mucho interés, hay mucho movimiento ahí en la transmisión en vivo. Y bueno, vamos entonces a darle la palabra a Ricardo. Nos quedan como unos 25 minutos de programa, entonces considerando hacer un cierre al final, nos quedan como unos 6 minutos para cada uno más o menos. Adelante, Ricardo. Sí, bueno, yo voy a ser bastante breve para dar la posibilidad de que los compañeros también, primero, bueno, felicitar por la información a tanto a Osvaldo como a Sergio. Parece que son datos sumamente relevantes en cuanto a lo que se está manejando en este momento. Sí, yo quisiera también aportar unos datos también en este enfoque que estamos haciendo sobre el tema del asedio al ICE. Y me voy a remontar un poco al tema de la generación eléctrica privada, tema que está tocando Osvaldo, pero creo que también es importante resaltar algunas cosas de tipo político que se dieron también en esas épocas donde efectivamente la generación eléctrica privada ya era un hecho por medio de la ley 7200 y la 7508. ¿Qué pasó? Bueno, creo que este es un dato que sin duda les va a interesar porque resalta la influencia y la intromisión política en torno al ICE. Y tiene que ver lo que sucedió en la administración Figueres. Resulta que no pongo la presentación para no extender mucho, sino que lo voy a hacer relatado. En el año 94, escuchen bien este tema porque resulta realmente este, eh, terrible. En el año 94, el Consejo Directivo del ICE recibió una instrucción, ¿verdad?, para modificar las tarifas a los generadores eléctricos privados, ¿verdad? Entonces, el ICE, el Consejo Directivo del ICE toma la decisión efectivamente de enviar un comunicado a la ARECEP
en aquel entonces creo que era el SNE, ¿verdad? Para efectivamente modificar las tarifas a los cogeneradores eléctricos, ¿verdad? Los cogeneradores eléctricos en ese momento veníamos funcionando con una tarifa que se llamaba tarifa anual, ¿verdad? Que bueno, no era que ahí se manejaba la situación con el ICE, pero cuando cambian la tarifa, ¿verdad? A la tarifa piso ajustable, eh, pero ¿por qué la cambian? Esa tarifa a tarifa piso ajustable, precisamente para favorecer dos proyectos particularmente, ¿verdad? El proyecto Volcán y el proyecto Don Pedro, ¿verdad? Ujú, ¿Verdad? Usted está claro en eso, ¿verdad, Osvaldo? ¿Qué pasa con eso? Que al cambiarse la tarifa para esos dos proyectos, porque la empresa Global Energy, la ujú, empresa Global Energy empezó precisamente a trabajar aquí, pero quién tenía participación directa, no, no participación directa, pero sí intereses directos en que esa compañía Global Energy, Energía Global, participara como un agente en el mercado eléctrico de Costa Rica, y no como cualquier agente, iba a hacer inversiones fuertes, ¿verdad? El ujú, proyecto Volcán y Don Pedro, que creo que andan alrededor de más allá de los 50 megavatios. Esa tarifa cambia, ¿verdad? Modifica totalmente las reglas del juego. ¿Por qué las modifica? Porque prácticamente lleva al sector eléctrico de Licia a la quiebra, ¿verdad? Así, así lo pongo. No, no están, me hubiera gustado mostrarle los datos, pero no me quiero como extender en eso. Entonces, con base en eso, ¿verdad? Los generadores privados empiezan a recibir pingües ganancias, ¿verdad? Pero exageradas, a un extremo en el sentido de que prácticamente los gastos de operación del ICE se ven sumamente afectados a raíz de esa modificación tarifaria, que el responsable directo de esa modificación tarifaria es el Consejo Directivo del ICE, como fue el Consejo Directivo del ICE el que permitió todo el tema ya explicado con el tema Milicom, ¿verdad? Entonces, al darse eso, prácticamente llevaron a Alice a una situación, bueno, solo para ponerles un dato, en más o menos del año 2000 al año 2010, en el año 2001, ¿verdad? La generación eléctrica privada, que representaba más o menos un 12% del parque nacional, ¿verdad? Se tragaba más o menos el 35-40% de los ingresos de operativos del ICE. Observen la desproporción, ¿verdad? Es prácticamente, decir, algo verdaderamente terrible, especulativo en cuanto a esto. Y los responsables directos son esos, son ellos, ¿verdad? Especialmente Figueres, José María Figueres, que tenía intereses. Y eso quedó absolutamente demostrado en una comisión que trabajó creo que en el 97, una comisión legislativa investigadora, donde se demuestra claramente la influencia política de la presidencia en ese momento para favorecer los intereses de la empresa Energía Global, que prácticamente a raíz de esa modificación tarifaria quiebran el ICE, ¿verdad? Además de que se dieron otros factores como que tenían que ver con la eliminación de la reserva nocturna y otro tipo de cosas que efectivamente hicieron que el ICE se viera seriamente comprometido, además del problema tarifario que sigue siendo permanente. Entonces, como se explica bien aquí con la información, eh, es claro y evidente que en el plano político siempre ha habido una clara participación, o más bien una clara sí, participación abierta de los consejos directivos del ICE para favorecer este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, voy dejando por ahí. Quería entrar en otro tema, pero ya es demasiado. Igual, lo voy a tocar muy brevemente. Igual se dio una campaña terrible en esa misma administración de Figueres con el tema de la deuda interna, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Esa campaña empezó en el 94 y terminó en el 96. Pero, ¿qué pasó? Que esa campaña era precisamente argumentando el tema de la deuda interna, ¿verdad? Que el país iba a quebrar y que y había una situación terrible en el plano económico, entonces que se proponía como, 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 como solución
al tema para resolver la deuda interna, vender los activos del Estado. Y ahí contribuyó todo el mundo, ¿verdad? Contribuyó Eduardo Lizano, el expresidente Arias, y se desató una campaña terrible precisamente para vender esos activos. ¿Entre cuáles activos eran los que les interesaba fundamentalmente? Las telecomunicaciones, ¿verdad? Fundamentalmente, que finalmente, como Sergio lo explicó, ya es un asunto resuelto en el plano legal porque ese mercado está abierto, ¿verdad? Pero entonces un poco rápida, un poco observar que el ICE ha estado bajo ataque siempre, y que esta ley que se está ahora tramitando es un ataque más, ¿verdad? Fuerte, y como tanto Sergio como Osvaldo manifiestan, va a ser prácticamente el descuartizamiento del ICE. Lo dejo por ahí para que... Muchas gracias, Ricardo. Sí, claro. Adelante, Sergio. Bueno, agradecer definitivamente el espacio. De mi parte, sé que este tema es un poco técnico, ¿verdad? Es un tema que no todo el mundo lo puede, digamos, digerir o si agarra el texto puede entender muy bien de qué se está hablando, ¿verdad? Entonces, creo que tratamos de hacer este mensaje o esta presentación de una manera en que podamos, pues, llevarle a los costarricenses, a las personas interesadas, pues, los datos más importantes del proyecto de ley. Sin embargo, obviamente yo los invito a que pues, lo puedan leer o a que sigan un poco más buscando información para que puedan generar su propio criterio, ¿verdad? Es lamentable que este proyecto de ley lo que venga es básicamente a generarle mayores ganancias a los generadores privados y a los grandes consumidores, dejando de lado por completo. Ustedes pueden descargar el proyecto de ley y le ponen en el Word, buscar pequeño consumidor, hogar, pequeño comerciante, y esas palabras no aparecen. Lo único que aparece redundantemente es mercado, gran consumidor, generadores privados, etcétera. Ese es un proyecto de ley que está orientado a mercantilizar un servicio público que es el de la electricidad, y considero que la discusión, o por lo menos la gran mayoría de costarricenses, no se está informando del gran impacto que esto va a tener en la vida cotidiana, porque lo que implica es un incremento en sus tarifas eléctricas que va a ser probablemente ya sea de inmediato o va a ser pues en el corto plazo, pero es un tema que deberíamos estar discutiendo muy ampliamente en diferentes espacios como lo estamos haciendo acá. Por eso yo insistí al inicio que estamos abiertos a que nos inviten a lugares presencialmente, virtualmente, aprovechando las herramientas tecnológicas para poder conversar con diferentes grupos, organizaciones, porque eso también hay que defenderlo, hay que hacerle la lucha en contra de este proyecto de ley. Todos los jueves, a partir de la próxima semana, lo están discutiendo en la Comisión de Asuntos Eléctricos o de la Comisión de Energía, y ahí es importante llegar a las barras y con cartelitos hacerle ver a la gente que la gran mayoría de quienes utilizamos el servicio eléctrico no estamos siendo beneficiados con nada en este proyecto de ley. Tampoco se garantiza que las tarifas vayan a disminuir porque no lo pueden garantizar. Ellos no pueden garantizar esto, y lo que sí se garantiza es que van a subir porque están incluyendo nuevos costos al mercado que tenemos actualmente, y además de eso están metiendo más burocracia, y eso es sumamente contradictorio porque, por ejemplo, quienes apoyan este proyecto de ley son así abiertamente la Unidad Social Cristiana y también el Liberal Progresista. Y son grupos o políticos que generalmente nos han dicho que ellos consideran que el Estado tiene que hacerse más chiquitico, pero en este proyecto de ley crean una nueva institución autónoma, o sea, es algo contradictorio, pero es lo que evidencia sus grandes intereses de poder beneficiar a esta gente, los generadores privados, y al punto que no les preocupa generar mayor burocracia en el Estado y generar una nueva junta directiva en la cual vamos a tener que pagarle las dietas todos los meses, y además de todo el personal que va a tener que reclutar el BINAE y el ECOSEM para poder hacerse cargo de lo que ya actualmente hace el ICE. Entonces, básicamente agradecer el espacio, quedamos atentos a cualquier consulta, y si consideran que les podemos colaborar llevando este mensaje, pues ahí nos contactan. No sé si al final podemos dar algún correo para que la gente pueda contactarnos, si no, ahí lo pueden poner al finalizar la transmisión, y muchísimas gracias por la oportunidad.
Muchísimas gracias a usted, Sergio. Yo creo que sí. Ahora, al finalizar, podemos darle información por si la gente, algunas personas, ¿verdad?, que de pronto nos escuchan esta noche, pues quisieran llevar, como decís, esta información a sus comunidades, a sus barrios, porque esto es un tema para todos y todas, ¿verdad?, de la cotidianidad. Adelante, Osvaldo. Em, yo creo que aquí una de las preguntas claves que hay que hacerse es si los generadores privados que piden este proyecto, que han logrado no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, aliarse directamente con algunos partidos políticos que ya, como en este caso Sergio mencionó, directamente la Unidad Social Cristiana y el Liberal y otros. Yo a los de Liberación Nacional, vamos a ver, yo quisiera ser optimista y decir que todavía les queda algo en la cabeza del sentido de lo que fue en sus orígenes ese partido y la responsabilidad histórica que han tenido en términos de que es el partido, por decirlo así, fundador del ICE. Bueno, la pregunta es, ¿harán los privados lo que el ICE ha hecho en este momento? Vean ese dato. Esto es lo que aparece a veces como instalaciones en lugares remotos o electrificación, como dice ahí rural, con fuentes no renovables. Y vean la cantidad de instalaciones que el ICE hace en lugares que son alejados y que definitivamente no son lugares rentables a los que un generador privado va a ir a hacer inversión porque eso no le va a dar ganancias. Residenciales, en casas de la gente, alejadas, en escuelas, en colegios de secundaria, en EVAIS. Si se dan cuenta, todos son puntos estratégicos fundamentales para el país. Un total de 5.110 obras desarrolladas entre el año 98 y el año 2021. Repito, es decir, va a ir un generador privado a poner un panel solar allá en los territorios indígenas. Vean eso, por ejemplo. Esto es parte del territorio Cabecar de Alto Chiripó, donde hay 62 escuelas y 7 colegios. Son zonas verdaderamente alejadas que para llegar allí o llevan las cuestiones en helicóptero, como sucede muchísimas veces, o si no, ustedes tienen que caminar 5, 7, 10 horas para poder llegar allí. Yo les voy a poner un ejemplo de esto. Para llegar aquí a la escuela de Yucatipey, en este mapa seguramente se ve el cursor. Si yo empiezo a caminar de aquí, de Bloriñac, aquí más arriba, por decirlo así, queda... Cabo de Bata, Quetzal y Grano de Oro, Turrialba, para ir acercando a la gente geográficamente. Si yo tomo de Grano de Oro y llego aquí, que son a Bloriñá, que son entre 4 y 5 kilómetros, y llego hasta el río, que es el río Duchí, el río que en el mapa aparece con un nombre malo porque dice Chirripó Atlántico. En Costa Rica sabemos que no tenemos Atlántico, tenemos Caribe. Empiezo a caminar por acá, me sigo desplazando, paso por Jaxarí, sigo a Jamari, me vengo por aquí, por esta loma, no sé si pueden ver el cursor, llego aquí a Jacobata y Ucatipey, ese recorrido tarda unas 9 horas. Y ustedes llegan ahí a esos lugares y resulta que, por ejemplo, estos chiquillos que van a la escuela y el colegio, el de la derecha, José ya salió del colegio, el otro está en cuarto grado, Jason, y el chiquitillo está en octavo año de colegio. Caminan 2 horas y media para llegar al colegio y 3 horas y algo para llegar de vuelta a la casa subiendo las cuestas. Entonces, pongo esto porque en esos colegios donde estos jóvenes van, hay electricidad de paneles solares y hay internet, que aunque tiene algunos problemas, pero es el ICE el que se los da. Y realmente eso es lo que vamos a perder, esa dimensión de la inversión social asociada única y exclusivamente con el servicio que da el ICE como entidad pública es lo que vamos a perder aquí. Y esa dimensión realmente hay que tomarla muy en consideración. El ICE yo creo que es un sobreviviente a muchísimas intentos de desaparecerlo. Yo lo resumiría así, el ICE ha sobrevivido a gobiernos, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, a los generadores privados, a los Figueres y a los Arias, sigue sobreviviendo el ICE, así directamente, ¿verdad? Con la ley 7200 y 7508, a los privados locales, a las transnacionales, a los grandes consumidores que ahora vimos que se mezclan entre pagar cero impuestos y pedir mayores facilidades y tal.
ha sobrevivido a la corrupción, a los consejos directivos impuestos y que están subyugados, supeditados a, como hemos visto y se puede comprobar, a los generadores privados. Es decir, la estafa tiene números, pero la estafa, como bien habló Ricardo, tiene un contenido político del compromiso que han logrado los generadores privados cuando han estado directamente controlando el Estado, como en el caso de José María Figueres Olsen o los Arias Sánchez, directamente haciendo política para favorecer sus propios negocios directamente. Y los contratos que tenemos nos ponen a toda la sociedad costarricense en una condición en la que, además de que tenemos que pagar, nos mienten. Y miren ustedes, voy a poner nada más un dato aquí. El otro día en la Asamblea Legislativa, eh, nosotros sabemos cómo funcionan estas empresas, pero hicimos una constatación nada más con la Asociación de Consumidores de Energía y ellos decían así textualmente, el proyecto de armonización no está enfocado al consumidor, no hay garantía que puedan bajar las tarifas. No está enfocado al consumidor, repetía. Entonces, yo lo que quiero que vean con esto y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que es uno de los integrantes del nuevo ente este, ECOSEN, que como bien lo dijo Sergio, va a ser una conjunción de privados manejando al ICE. Es decir, yo no confío para absolutamente nada y no es porque crea o no crea en un consejo directivo del ICE que se deja manipular de esta manera y en un presidente ejecutivo que es cómplice de la estafa de esta entidad social fundamental para el país. Ellos decían ahí, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, cuando hicieron una serie de revisiones que luego llegaron a la Asamblea Legislativa, decía que el articulado del proyecto, en el articulado del proyecto no se establecen los mecanismos para garantizar un menor costo de electricidad para los usuarios. Es decir, no hay nada en ninguna parte que permita esto. Ya lo explicó Sergio, pero nada más pongo eso ahí para que ustedes vean cómo efectivamente nosotros... hemos podido sostener tarifas bajas de electricidad gracias también a que el ICE vende en el mercado regional. Si eso se lo regalamos a los generadores privados, por supuesto, como Sergio lo dijo, no vamos a tener aquí ninguna posibilidad de mejorar la condición y tal. Hay una serie de condiciones que nosotros hemos trabajado mucho desde las comunidades de este país y en América Latina, viendo a ver cómo efectivamente los modelos eléctricos de los países nuestros pueden ser modelos eléctricos que, además de ser públicos, tienen que tener una serie de condiciones para que efectivamente la gente tenga el acceso asegurado. La electricidad no es un simple servicio, la electricidad es un servicio fundamental y estratégico en una sociedad. Ustedes no pueden pensar, o nadie puede pensar a Costa Rica, lo dije al principio, sin el ICE, sin la caja, sin las universidades públicas, sin la inversión en educación. Pero este desmantelamiento del ICE va acompañado o aparejado del desmantelamiento de toda la institucionalidad costarricense. Un recorte de 65.000 millones de colones al Ministerio de Educación Pública no es poca cosa y va en la misma dirección, desestatizar, ya sea privatizando, como en el caso del ICE, o desfinanciando, como en el caso del MEP, y en el caso de la Caja, no pagándole la deuda multimillonaria que tiene el Estado con la Caja del Seguro Social. Repito, son muchas condiciones, pero aquí este proyecto sencillamente liquida una de las entidades estatales fundamentales de la sociedad costarricense y bueno, ahí quedan un montón de temas pendientes que habrá que tratar en otro momento. Y termino esto reiterando lo que Sergio dijo. Hemos estado en la zona de Los Santos, la semana antepasada estuvimos en Buenos Aires de Osa, estuvimos en Pérez Celedón y sí, efectivamente, este trabajo hay que hacerlo, hay que sacar esta discusión del Valle Central, sacarla del ICE, sacarla de la Asamblea, darle en la Asamblea, pero llevar también esto a las comunidades y tal. Y sí, veamos a ver cuándo podemos, si se puede en las noches, en el día no, porque estamos con los trabajos, ¿verdad? Pero en las noches podríamos hacer más actividades de este tipo o algún fin de semana viajar a alguna parte y tal, pero ponernos a, bueno, ponerme para no hablar por los otros compañeros, pues yo sé que también a disposición de la gente para compartir lo que hemos venido revisando, estudiando y bueno, es una tarea de todas las personas defender esta institución fundamental en la vida de Costa Rica. Agradecer a Osvaldo, a Ricardo, a Sergio por su participación esta noche acá con nosotros sobre este tema. Sabíamos que se nos iba a hacer más bien cortito, ¿verdad? Porque es una historia muy larga y es una situación muy compleja, ¿verdad? La que aqueja hoy y sobre la que uno quisiera profundizar para que cada persona, pues como decía Sergio, se haga su propio criterio a partir de lo que realmente dice el proyecto y de lo que hemos venido construyendo
en cuanto al ICE, ¿verdad? Entonces, no sé si Sergio quería darnos algún dato antes de hacer como el cierre, por aquello, ¿verdad? De que hayan personas ahí que nos estén escuchando, que estén interesadas en llevar esta información a distintas comunidades. Bueno, yo no me presenté, ahora que estoy recordando. Bueno, yo soy trabajador del ICE de hace 23 años, soy presidente de un sindicato que es Acotel, y además de un sindicato del ICE, ¿verdad? Además soy regidor en la Municipalidad de San Isidro de Heredia, y pues he estado activo en varias luchas y en contra de proyectos de ley, por ejemplo, la ley de aguas, y eso nos ha dado pues bastante experiencia en reconocer proyectos de ley que son bastante nocivos para la realidad costarricense, y que básicamente lo que buscan es concentrar poder de las decisiones políticas en entes completamente politizados y con personajes que no responden a las necesidades públicas y a un modelo solidario que responde a un Estado solidario que está en vías de extinción con líderes y presidentes como los que tenemos actualmente. Por lo tanto, creo que tenemos que abrir bien los ojos de que todo esto va enfocado a una sola vía, y es que Costa Rica ya no tenga ese modelo, y si ese modelo se debilita teniendo tanta gente en pobreza en este momento, pues lo que vamos es a propiciar un país más desigual y a una mayor inseguridad, desempleo, y un país que va en retroceso. Así que básicamente eso es lo que quería indicar. Y bueno, mi teléfono es 8879-3244 por si lo quieren apuntar. Y si quieren que les compartamos esta información o que vayamos en algún momento a compartirlos en alguna comunidad o lo que sea, o virtual, ahí estamos para servirles y con mucho gusto. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche y a todas las personas que siguieron la transmisión del programa Alternativas. Igualmente agradecerles, recordarles que pueden ver la transmisión del programa, a ustedes también, ¿verdad? Podemos compartir el enlace del Facebook Live para que muchas más personas pues puedan conocer todos estos datos tan importantes y valiosos que ustedes han compartido con nosotros acá. Nos vemos el próximo viernes en una edición más de Alternativas. Muchísimas gracias y buenas noches.